¿Me oye? Buenas tardes. Muchas gracias a todos y todas por acompañarme hoy en esta presentación del libro Estamos rodeados, que ya conocéis, que es este ejemplar, un ejemplar que tengo aquí. Y bueno, básicamente lo que vamos a empezar con la presentación del libro que hace la editorial. Está publicado por la editorial Plataforma, que es una editorial de Barcelona. Y en el vídeo, estos dos chicos que han sido con los que he trabajado, María y Felipe, nos explican un poco cómo se gestó que finalmente tengamos el libro publicado, porque fueron ellos los que realmente iniciaron toda la aventura. Así que, cuando quieras, Enrique. Hola a todos, yo soy María Salvador, editora en Plataforma Editorial. Y yo soy Felipe Jaramillo y me encargo de la producción en Plataforma Editorial también. Yo quería contar, bueno, yo no soy editor en la editorial, no me encargo de buscar los libros, pero de vez en cuando pues el equipo nos gusta aportar ideas, o si nos encontramos con cosas que son interesantes, pues nos gusta traerlas al conocimiento de la editorial. Y pues una mañana, la verdad, de pura casualidad, quise escuchar un podcast sobre ciencia porque esa mañana quería informarme y me encontré con un podcast que se llama Hablando con Científicos, en el que precisamente ese día estaban entrevistando a Jorge Laborde. Y Jorge Laborde estaba hablando de una manera que yo sentí que me estaba contando un cuento muy interesante sobre qué pasa en nuestro sistema inmune cuando nos invaden organismos externos, cuál es todo el proceso, cómo nos defendemos. Parecía casi como contándome una película sobre cómo funciona todo el sistema inmune, y yo pensé, bueno, es un tema sobre el que ni hemos publicado aquí en la editorial, un tema que después de la pandemia pues ganó mucha importancia, y por eso lo sugerí aquí sin saber muy bien con qué nos íbamos a encontrar, porque no hablaba nunca con el autor, ni sabía qué tipo de escritor podía llegar a ser, pero pues decidí arriesgarme, me puse en contacto con él, y la verdad es que su recepción fue muy buena, se entusiasmó mucho. Desde el principio trabajamos súper bien con él, él se puso muy contento porque le hacía ilusión publicar con nosotros, y la verdad es que desde el principio fue un encuentro muy grato, y bueno, nos ha llevado hasta lo que es ahora este libro que ya María os contará un poco sobre él. Bueno, la verdad es que, como ha dicho Felipe, el tema de la inmunología era algo de lo que queríamos hablar desde hacía un tiempo, sobre todo a raíz de la pandemia y de todo lo que se estaba hablando en ese momento. Y bueno, rescato un poco las palabras de Felipe cuando dice que el primer encuentro con Jorge y el trabajo con él fue muy agradable. La verdad es que yo tengo muy buenos recuerdos de todo el proceso de edición del libro. Y bueno, poco más que decir, a nosotros nos encanta el libro, creemos que ha quedado genial. No solo la información que aporta es muy útil, muy entretenida, muy fácil de entender y lo cuenta de una forma muy amena, sino que además es muy divertido también conocer más sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro sistema inmune y sobre lo que puede hacer por nosotros. Así que yo creo que desde aquí os animamos a todos a que compréis vuestro ejemplar y os lo llevéis a casa porque seguro que lo disfrutáis mucho. Gracias. Muy bien, pues nada, ya veis un poco la visión de la editorial. Lo que pasó fue un poco de casualidad. Me descubren ellos a mí con un podcast que yo hago y me contactan. Yo ya tenía prácticamente una buena parte del libro ya escrito, no como está ahora, porque lo que ha sucedido evidentemente en la interacción con la editorial, pues en fin, se han mejorado muchas cosas, se han cambiado, se ha pulido, y la obra es también, tengo que decirlo, obviamente parte mérito de lo que la editorial ha decidido o ha aconsejado hacer, ¿no? Y bueno, pues aquí a mi izquierda y a mi derecha tengo a los que me acompañan hoy, que es Alberto Nájera, doctor en física, es el director de la Unidad de Cultura Científica e Innovación, creo que se dice así, ¿verdad, Alberto?, de la Universidad de Castilla-La Mancha, con el que tengo de luego una relación de toda la vida, podemos decir, porque pues estuvo en el equipo de Canal, cuando yo era decano de medicina, fue secretario de la facultad, en fin, hemos tenido una relación intensa de divulgación, y ha sido tan amable de acompañarme en este acto para mí importante, y nada, cuando quieras, Alberto, tienes la palabra. Gracias. Pues muchas gracias, Jorge. Me has presentado como el director de la Unidad de Cultura Científica. Estoy como director de la unidad que nos dedicamos a
coordinar todas las actividades de divulgación en la universidad, pero estoy sobre todo como amigo. Y creo que eso, cuando me lo pediste, para mí fue, pues como has dicho, tenemos una relación personal desde hace muchos años, y para mí fue, pues, fue un placer, un honor, y me agrada muchísimo poder estar aquí contigo. No sé si, vamos, todos los que estáis aquí conocéis a Jorge y sabéis que no es su primer libro, es que no es ni el segundo ni el tercero. Yo he perdido la cuenta de los que yo he leído, desde el primero de Adenio Fidelio, que es de los primeros, ¿verdad?, al de la Luna, y ahora este, pues son muchos, no solo los libros, sino todas las actividades que Jorge realiza en divulgación, de todos los temas. Si yo tengo que definir a Jorge como experto en algo, creo que ahora mismo es experto o incluso obsesionado en transmitirnos su pasión por la ciencia, en todos los campos. Me decía ahora al principio que antes de finalizar Antonio Barbero las clases, antes de jubilarse, que ibas a sus clases a aprender física. Creo que ese es un poco el espíritu que transmites en todos los textos, en todos los libros y en todos los trabajos que haces. Ya no tanto tan importante el contenido en sí, sino transmitir esa pasión por la ciencia y esa pasión porque la gente disfrute de la ciencia. Y este libro, ahora hablo un poquito más del libro, creo que es de los que he leído tuyos el más complejo, no difícil, porque has hecho un esfuerzo increíble por simplificar uno de los sistemas probablemente más difíciles y más complejos que existen en la naturaleza. Más difícil probablemente sea el sistema Tierra, Luna, Sol, ¿verdad?, para describirlo con una única fórmula, pero siendo pues muchísimo más complejo y muchísimo más inaccesible para la gente normal, porque no lo vemos. Las enfermedades nos preocupan, los virus, las bacterias, nos ha condicionado una pandemia, pero la cultura científica en este tema es muy limitada, y lo hemos visto a lo largo de la pandemia. En mi caso, que no me dedico directamente a esto, he tenido que desmentir más de 100 bulos relacionados con la pandemia. Ya no os podéis imaginar con las vacunas y con los virus, ¿no? Además de tener una relación, como has comentado, muy antigua, desde hace... De toda la vida no, porque tú eres un poco más mayor que yo. Pero sí que has obviado un dato que para mí es muy relevante, y es que Jorge me casó. Siendo concejal, casó el decano a su secretaria. Efectivamente. También me animaste a que no me casara, y en la boda dijo algo así como, la tengo aquí escrita porque es una frase que recuerdo muy a menudo, y es que casados os enfrentaréis a problemas a los cuales, por otra parte, no os enfrentaríais nunca solteros. Entonces, aquello me marcó mucho, y claro, ahora ya lo hemos resuelto el problema, ya estoy divorciado, entonces ya... Bueno, a ver, que tengo algunas cosillas por aquí que no me quiero... Bueno, sobre el libro. El libro, lo primero que hice al comprobar, después de leer la introducción, que citaba un glosario, fue leerme el glosario. El glosario ya te da una idea del nivel y de la dificultad que te vas a encontrar a la hora de leer el libro. No quiero desanimar a nadie, todo lo contrario, sino que tienes las herramientas suficientes como para hacer una lectura sosegada. El propio autor dice que hay que leerlo 2 veces para entenderlo, o diríamos para comprenderlo al 100%. Yo empiezo a leer el primer glosario, yo que soy físico, en la primera definición ya me encuentro una terminología densa, pero es que esto es así. Lo bueno de esto es que a la hora de ir leyendo y avanzando a lo largo del libro, te vas dando cuenta como Jorge, que ha podido hacer, que él lo describe también al principio, un puzzle de puzzles. Es un sistema muy complejo que divides en 5 o 6 grandes bloques, y luego va atacando a cada uno de esos bloques cada vez más pequeños, con piezas más pequeñas, cada vez más pequeñas, y comentábamos aquí al principio que podríamos llegar casi a un infinito hasta nivel molecular, ¿no? Hasta un nivel de átomo. Yo creo que podríamos llegar a lo que he apuntado aquí como un Google, un 10 elevado a 100, un 10 elevado a 100 de opciones posibles a la hora de tratar el tema del libro. Me está pitando ahí por todo.
Disculpad. Bueno, pues nada, esto creo que es un esfuerzo increíble por acercar a la ciencia a la gente, que es muy muy complicado, sobre todo por temas tan complicados y en este caso por un tema que Jorge domina y que es capaz de, como hace con sus artículos o ha hecho con sus artículos durante muchos años en La Tribuna, o como hace actualmente en todos los canales en los que está presente, en el podcast, en Ciencia Es, que es uno de los podcasts de ciencia, yo creo que es en español el más escuchado del mundo. Entonces, con estas pinceladas que voy dando, mezclando con la idea del libro, lo que quiero transmitir también es que tenemos ante nosotros y en Albacete probablemente a uno de los mejores divulgadores de esta mesa. De esta mesa. ¿Qué pensabas? O de esta sala. De esta sala. No, de verdad, ahora en serio. Yo como coordinador de la unidad, ahora pues viajo mucho, tengo mucha relación con editoriales, con gente de redes sociales, con otras universidades, con grandes divulgadores, divulgadoras que conocen a Jorge en muchos sitios. El número de escuchas de Ciencia está distribuido por todo el mundo. O sea, es la ventaja que tenemos con estas nuevas tecnologías. El hecho de que a Jorge le contacten de forma al azar, no tan al azar, para escribir un libro, pues es un poco ese síntoma de que lleva muchos años y de que es conocido y que sobre todo tiene un prestigio, y cualquiera que busque y mire el trabajo que ha realizado en los últimos años pues puede comprobar que no estamos hablando de nadie que no se tome esto muy muy en serio. Así que nada, otra vez gracias por haberme invitado. Animaros a que os sumerjáis en el libro poco a poco, con ganas de aprender, que vais a aprender muchísimo y a entender muchas de las cosas que nos han pasado en los últimos años. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Alberto, por tu cariñosa intervención, y has explicado muy bien, para alguien que efectivamente no está en las ciencias de la vida, digamos que viene del mundo de la física, que esto supone una dificultad añadida, porque claro, si alguien ya estudia biología o viene del mundo más de la bio o algo, pues el libro le va a resultar más familiar. Pero el hecho de que, bueno, lo has leído y hayas visto un poco y que te haya gustado, y pues me parece que es un puntazo. Pues ahora tiene la palabra Rocío Fernández Santos, ¿verdad? Sí, Santos. Que es la decana, compañera primero, sobre todo, una compañera, la decana de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Castilla-La Mancha, y tengo que decir, una persona que a mí siempre me ha parecido que habla muy claro y tiene las ideas muy claras. Lo digo aquí ahora en público para que todo el mundo que quede constancia, y además ideas normalmente acertadas de muchas cosas, en mi opinión. Así que, bueno, obviamente es una buena introducción para que lo que digas se lo crean que es acertado, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias, Jorge, por haber contado conmigo, ¿no?, para la presentación de este libro. Para mí es todo un honor, ¿no?, porque bueno, lo digo como compañera y bueno, como decana, ¿no?, para nosotros en farmacia pues eres todo un referente, ¿no?, que le tenemos ahí todos los días en la facultad, y a veces pues sabe tanto, ¿no?, que casi adivino, ¿no? Y siempre, te lo he contado varias veces, cuando todo esto de la pandemia empezó a oírse, pues yo doy fisiología y la inmuno, evidentemente. Entonces yo salía a la clase de fisiología y él entraba a dar inmuno y venía agobiado. Y digo, ¿pero qué te pasa, Jorge? Vengo del banco porque esto de China, verás como que esto... Jorge, que eso va a ser una gripe, si eso... Bueno, pues él lo solucionó en el banco y me parece que los demás no lo solucionamos. O sea, que sabe tanto que es capaz de pues predecir un poco el futuro. Bueno, ahora hablaré del libro, ¿no?, pero sigo hablando de ti, si no te importa. Bueno, es un lujo tenerte con nosotros allí en la facultad, y bueno, que estamos por aquí. Muchas veces pues un café se transforma en una charla coloquio de cualquier tema trascendental, ¿no? Y bueno, lo que es para 10 minutos, pues a lo mejor estamos 3/4 de hora dándole, hoy por ejemplo, ¿no?, hemos tenido buena charla esta mañana. Entonces, pues muchas veces
Eso es lo importante, Jorge, ¿no? Y la huella que dejamos aquí, ¿no? Cuando, pues, si no es una huella científica, ¿no? Pues una huella en cada una de las personas con las que estás, que te reconocen, que les gusta hablar contigo, que, pues yo creo que eso es importante. Una de tus virtudes, yo creo, que es que haces reflexionar a las personas con las que estás conversando, y eso yo creo que hoy en día pues es muy importante, ¿no? Porque lanzas preguntas, entonces pues los que estamos alrededor pues dicen, pues va a llevar razón o no. Entonces eso es importante, ¿no? El hacer reflexionar. Entonces, pues a mí el libro, yo soy bióloga, iba a decir de nacimiento, porque ahora somos todos farmacéuticos de adopción, ¿vale? Y entonces, pues a mí me ha gustado mucho, ¿no? Porque me ha hecho recordar, pues, muchos conceptos que tenía ahí y que, bueno, pues en el día a día, pues, si no te dedicas al mundo de la inmunología, pues tampoco los tienes muy, muy a mano. Y entonces, pues, me ha gustado mucho, ¿no? Pues, además, conforme lo estás leyendo, pues, bueno, cuando lo leáis veréis cómo él se va metiendo ahí en la historia, y llega un momento que es como si fuese Star Wars, ¿vale? Porque vienen unos por un lado, vienen otros por otro, y entonces pues estás ahí, bueno, ¿y quién viene ahora? ¿Y quién le dice a esto lo que tiene que hacer? ¿No? Pues es así, los términos hay que hacerse con ellos, pero bueno, si no es en la primera vuelta, es en la segunda, pero es muy chulo, ¿no? de leer por eso, ¿no? Porque te hace pensar, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Y esto es ahora quién da la solución final? ¿No? Nos acerca pues eso a palabras pues que antes estaban muy lejanas en nuestro vocabulario y que ahora pues todo el mundo, la IgG, la IgM, antes pues mucha gente no sabía ni lo que eran, y ahora pues ya pues están casi en el lenguaje coloquial, ¿no? A veces eso, ¿no? Cuando lo estás leyendo dices, bueno, estamos hablando del sistema inmune, porque te parece como una película. Yo he sacado un fragmento que es de uno de los que más me ha gustado, porque me ha hecho sonreír, ¿no? Que es por el enfoque que le has dado, ¿no? Que dice, ayúdame a matar o mátame, ¿vale? Y entonces dice, y yo digo, y es que es lo que tienen los linfocitos T helper, ¿no? Y cito literalmente a Jorge. La primera función es ayudar a los macrófagos a eliminar las bacterias que han fagocitado, y la segunda, ayudar a los TCD8 a superar las reticencias y que finalmente tengan los arrestos moleculares para ponerse a matar a células infectadas de su propio organismo, porque de ello depende nuestra vida. Podemos hacer muchas comparaciones, ¿no? con la vida real, pero bueno, me ha gustado mucho ese trocito. Y nada más, os animo a que leáis el libro, a que lo disfrutéis, porque ya veréis cómo lo vais entendiendo poco a poco. Y nada, pues darte muchas gracias, Jorge, por esa actividad que tienes tan intensa de divulgación, pues de eso, de acercar la ciencia a los más profanos, porque muchas veces pues hemos estado en un mundo que nos creíamos que estábamos ahí y claro, los demás no entendían nada. Y bueno, pues tú has sido uno de los pioneros, evidentemente. Ahora todos estamos intentando divulgar porque nos cuenta. Antes es que no nos contaba, Jorge. Entonces ahora nos cuenta. Entonces lucharé. Bueno, nos tiene que contar más, Alberto, ¿verdad? Nos tiene que contar más. Pero bueno, es que antes daba igual. Tú dabas una charla en un colegio, en un instituto, daba igual. Bueno, y ahora pues, bueno, también gracias a la unidad, pues lo encauzamos todo, ¿no? Y parece que nos cuenta, ¿no? Para la Agencia Nacional de Evaluación. Y nada más, Jorge. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Rocío, por tus amabilísimas palabras. La verdad es que me han casi emocionado esto de que os haga reflexionar o que las conversaciones sean trascendentales y bueno, que sean útiles también, ¿no? Me parece que es muy importante y bueno, efectivamente eso es lo que yo he intentado hacer con la actividad de divulgación que llevo haciendo efectivamente cuando no contaba, como dices tú, que no contaba, me refiero en el currículum para nada, porque no es esa la razón por la que desde luego creo que nadie tenga que hacer nada, sino porque lo que realmente piense que eso que hace es una función importante, que es algo que construye, no sé, que aporta algo a la sociedad, que aporta algo a los demás.
y que luego te lo cuenten o no, pues ya veremos. Eso ya es un poco secundario, ¿no? Realmente lo importante... me gustaría, desde luego, agradecer tus palabras de decir que llevo una intensa actividad y tal. Esta actividad tampoco sería posible si no tuviera la ayuda de mi esposa, mi mujer, que está aquí presente, que me aguanta pues muchas cosas y, en fin, horas de estar en el ordenador, horas de buscar cosas, en fin, de documentarme y de estar siempre buscando cosas para aprender y para contar. Sin esa ayuda, desde luego, sería imposible, así que esto es una labor de dos, por lo menos. Y luego, pues, evidentemente, amigos que te ayudan, que te apoyan, y oyentes o gente que te dice, pues, me encantó un día una cosa que contaste, lo que acabas de decir, la frase tal, a lo mejor te lo dice uno, ¿no? O dos, pero ese uno o dos que te lo dice ya te llena el depósito de gasolina otra vez para seguir, pues eso, con ilusión intentando llegar a los demás en temas que son complicados. Es verdad, la ciencia no es fácil y, sin embargo, la ciencia es lo que ha hecho el mundo en el que vivimos. O sea, el mundo en el que estamos es un mundo que ha sido posible por la ciencia, y yo creo que esa es la razón por la que tenemos que ser capaces de comprender lo básico de la ciencia. Lo básico, no ser especialistas de nada, pero sí lo más básico, ¿no? Y esto es lo que he intentado hacer con el sistema inmunitario, que tiene un montón de, digamos así, de conexiones con la vida de la gente, del día a día. Que si le pongo vacunas a mis hijos o no, me las pongo yo. Qué pasa cuando tengo una infección, cómo reacciona mi cuerpo, tengo que darme antiinflamatorios o no, me los tomo o no, por qué están haciendo los antiinflamatorios, un poco saber cómo me defiende mi organismo, cómo se defiende el organismo, ¿no? Con un sistema que, como digo en el libro, puede ser más complicado incluso que el sistema nervioso, porque el sistema nervioso está en el cerebro, encerrado, y ya está, pero el sistema inmunitario es dinámico, las células tienen que ir de la piel a los ganglios, tienen que comunicarse con las que se tienen que comunicar, decirle la información. Me he encontrado con una bacteria, me he encontrado con un virus, me he encontrado con un gusano. Pues si te has encontrado con una bacteria tienes que hacer esto, o le va a mandar la orden para que haga tal cosa. Entonces, bueno, pues todo este tipo de cosas que son lógicas, si queréis, en el fondo es lógico. Pero claro, estas cosas se comunican, las células se comunican entre sí con un lenguaje que es molecular, que es genético, que es molecular. Y como digo también en el libro, es que las células son sordas y ciegas. Y nosotros estamos en un mundo en el que eso no es así. Nos comunicamos por el sonido, nos vemos las caras, las células no, y sin embargo tienen que coordinarse, tienen que comunicarse información y tienen que tomar decisiones para acabar con un enemigo que nos está intentando invadir. Y esto no cuando estamos solo enfermos, no, todos los días, a todas horas. Porque, como digo en el libro, efectivamente estamos rodeados, no solo por fuera, sino también por dentro. Tenemos más de 10 bacterias por nuestras células, por cada una de nuestras células hay 10 bacterias en el intestino. O sea, podemos suponer que nosotros somos un saco de bacterias que las pasea calentitas y les da de comer. Porque hay 10 bacterias por cada una de nuestras células. O sea, realmente, eso es en el intestino. Pero es que además también las tenemos en el pulmón, las tenemos en las fosas nasales, en fin, todas las vías aéreas, las vías urogenitales, en los conductos de las lágrimas, en fin. Y eso tiene que estar controlado. Nuestro sistema inmunitario está conviviendo con esas bacterias en todo momento y las tiene que controlar. Y tiene que saber qué es enemigo y qué no lo es. También en cada momento. Y cuando esto se estropea, pues entonces tenemos enfermedades autoinmunitarias. El sistema inmunitario nos puede atacar a nosotros. Y nos puede causar enfermedades graves como la diabetes, por ejemplo, o bueno, pues, la psoriasis, en fin, enfermedades de varios tipos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que entender un poco esto es, yo creo que importante para la gente, aquellos que se quieran acercar. Si se encuentran un libro de inmunología es inabordable, completamente, pienso yo. Y bueno, pues esto es una idea de servir de palanca. Es lo que digo yo, a veces se lo comentaba a una compañera, creo que te lo comentaba a ti, que los profesores, los que intentamos comunicar algo, lo primero con lo que nos hemos encontrado es con una dificultad de entenderlos nosotros. O sea, primero nos cuesta entenderlo a nosotros. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo de entenderlo, que nos puede llevar días o semanas, en fin, un tiempo. Y una vez que lo has entendido, que al final hace clic, porque claro, tu trabajo es saber si lo entiendes para comunicarlo a los alumnos, una vez que lo has entendido, el siguiente trabajo, que al menos me lo doy yo, es cómo hago para que
cuando se lo cuente a alguien, pueden ser mis estudiantes u otras personas, no le cueste el mes que me ha costado a mí entenderlo, o el medio año, o lo que sea que me ha costado. Que le cueste, en lugar de un mes, que le cueste una semana, o que le cueste 3 días. Es decir, servir de palanca, que decía, no sé si era, ¿quién era? Tú sí, me he olvidado el nombre, el de la palanca, uy, perdón, el de la palanca, exactamente, que me den una palanca, un punto de apoyo y mover el mundo. Bueno, pues exactamente lo mismo, pero no en la física, sino también en las ideas, en el conocimiento, te hacen falta palancas, y alguien tiene que ser capaz de, eso que le ha costado tanto, pues generar palancas para que a los demás no les cueste tanto, y así efectivamente pues el conocimiento avanza, la gente se estimula a aprender, y de nuevo, si esos luego cuando han aprendido se convierten en palancas para las siguientes generaciones, pues es lo que hará que la humanidad progrese a pesar de todo lo que nos rodea, tan malísimo, ¿no? De pandemias que van a venir, de más guerras que también están. Ayer escuchaba precisamente una entrevista que le hacían a Anthony Fauci, que es este asesor de los presidentes de Estados Unidos, director del instituto, que salió en la televisión muchas veces, porque se enfrentaba a Trump. Trump, cuando decía que había que tomar lejía y no sé qué cosas que dijo, pues ahí estaba este hombre, que era el director de un instituto de investigación y, en fin, comunicador también, con 82 años, que se va a retirar. Al menos se va a retirar de la dirección del instituto, aunque tiene otros proyectos, todavía con 82 años, ¿no? O sea, la energía que tiene este hombre es tremenda. Pero decía que seguramente no va a ser la última pandemia con la que nos vamos a enfrentar, y que lo que hemos aprendido en esta nos tiene que servir para enfrentarnos mejor a la siguiente o a la siguiente, porque va a haber más. Y bueno, exactamente lo mismo. O sea, tenemos que aprender, comunicar, ser palancas para que, si la pandemia que viene, a lo mejor ya no estamos aquí, esperemos que no, o sea, esperemos que mucho que sí, pero quiero decir que no sabemos cuándo va a venir, algunos igual ya no estamos, pero que las siguientes generaciones sean capaces de enfrentarse a estas cosas con mayores probabilidades de éxito y más eficacia con lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Y esto solamente se puede conseguir transmitiendo, incentivando, estimulando que la gente pues no le dé la espalda a la ciencia, no le dé la espalda a la razón y no le dé la espalda a lo que yo llamo a ser humano, porque como decía, creo que este sí era Aristóteles, los peces nadan, las aves vuelan, ¿y qué hace el ser humano? No, este era Sócrates. ¿Y qué hace el ser humano? Pues yo creo que si los peces nadan, las aves vuelan, el ser humano piensa. Sobre todo lo que tiene que hacer es pensar. Y eso es parte de la naturaleza del ser humano, la esencia quizás del ser humano, y el conocimiento, la razón, lo que vamos descubriendo, lo que vamos pues comprendiendo sobre el universo, pues yo creo que tiene que estar al acceso de la mayor cantidad posible de gente para que efectivamente puedan ser seres humanos con facilidad, no hacerlo difícil, sino hacerlo fácil, ¿no? En esta faceta humana. Pues no sé, no me quiero enrollar más, que ya me he enrollado bastante, porque si me dan a mí para hablar, llegamos a cosas trascendentes, como dice Rocío, y quedo abierto a, si tenéis alguna pregunta, alguna curiosidad del libro, lo que queráis, pues quedo abierto a vuestras intervenciones. Que ignoramos tantas cosas de este mundo. Creo que interesante sería que estas batallas se propagaran en una cinta, es decir, en una película, en una proyección cinematográfica, que viéramos todo ese... Pues voy a llamar a la Metro Goldwyn Mayer y a la Paramount. a ver si el guión ya lo tienen. Podemos hacer algo así como era así una vez el sistema inmunitario, ¿no? Estaría muy bien, pero no tenemos recursos. Yo ya con escribir... A ver, el libro inicialmente tenía figuras. Los de la editorial no les gustan las figuras, se ve que, claro, son más costosas a la hora de imprimir, tal, y me dicen, bueno, si lo puedes explicar con palabras, mejor que con figuras. Y bueno, pues lo he intentado. Hay un esfuerzo adicional más, ¿no? A ver cómo lo explicamos todo con palabras y damos la imagen de manera que no haga falta la figura, pero que en la imaginación del que lo lee coja la imagen. Pero sí, lo que dices, estoy totalmente de acuerdo. ¿Hay otra pregunta? Yo me he apuntado para no enrollarme mucho las cuestiones que quería comentar. Lo primero, muchísimas gracias por escribir sin que te cuentes. De acuerdo. Lo más importante. Ahí se gracias. No sé si te están oyendo o no está viendo. Toma. Nada, decía que muchísimas gracias a Jorge por escribir sin que cuente.
¿vale? Escribir por contar a mí no me sirve. Lo segundo, ya lo sabes, lo que te voy a decir, una idea para tu siguiente libro. Este va de defensa a los microorganismos, el siguiente debería ser a lo que tú ya sabes, a los macrobios. A los macroorganismos. A los macroorganismos. Que hay mucho tela que cortar. Gracias por intentar abrir mentes. No sé si lo conseguirás. Deseo que sí, sobre todo por nuestro futuro, por el bien de nuestro futuro como especie. Me da la sensación, después de razonar y meditar, como haces tú, que la gran mayoría de los humanos son analfabetos funcionales. No tenemos ni idea de cómo funcionamos, de cómo enfermamos. Siempre han existido, desde que la especie humana existe, hace 250.000 años, macrobios intentando que seamos analfabetos funcionales. Y podemos poner muchísimos ejemplos. Vale, ahí no llego. Has dicho que somos un ecosistema con patas. Somos un ecosistema con patas y una farmacia con patas. ¿Vale? Los niveles de cortisol, de un montón de moléculas controlan cómo somos y cómo enfermamos. ¿Vale? Ahí está la oxitocina y un montón de fármacos naturales. El exceso de limpieza es un desastre. No sé si lo pones en el libro porque no me lo he leído, lo reconozco, estoy empezando. Pues a lo mejor hay que ser un poco más guarrete para nuestro sistema inmuno. Creo que has dicho que la especie humana debería pensar, debería pensar y ayudar a los demás. Y eso no lo veo muchas veces por ningún lado. Al contrario, intentan machacarte, que tú ya tienes experiencia también. Y lo de la espalda, la última, y corto, la espalda a la ciencia. Creo que la ciudadanía, cuando se entere de determinadas cosas, sí que le va a dar espalda a la ciencia. Entonces tenemos mucha tela que cortar, muchas cosas que limpiar, porque si no, estamos hundiendo a la ciencia y a la investigación. Muchísimas gracias por tu libro. Gracias, Paco. Pues muchas gracias por tu intervención, Paco, y efectivamente el tema de darle la espalda a la ciencia es uno de los que me ha preocupado pues a lo largo básicamente desde que tengo uso de ciencia, ¿no? Hay uso de razón y hay uso de ciencia. Y efectivamente es algo que está ahí, que la gente quiere la ciencia para lo que es útil, para, pues eso, unas vacunas que funcionan, el fármaco que funciona, que el coche me funcione, que le dé al botón de la tele y se ponga en marcha. Pero lo que es la parte, digamos, más profunda de lo que la ciencia nos cuenta sobre nosotros mismos, sobre el universo, sobre preguntas trascendentales, que por qué estamos aquí, por qué no estamos acá, en fin, todo este tipo de cosas, pues ahí sí que pienso que la ciencia o las personas pueden dar la espalda a la ciencia. Veo aquí entre la audiencia que ahí está escondido, no sé si quiere que lo mencione o no. No. Pero claro, bueno, no puedo dejar de mencionar que está ahí el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, que, bueno, no te he visto esta desde el principio, pero la verdad es que es un placer, un orgullo y un honor que hayas venido esta tarde a acompañarnos a todos a la presentación de este libro. Pues sí, que efectivamente que la gente no dé la espalda a la ciencia, pues es también parte de lo que yo intento, en fin, comunicar a los demás, ¿no? Que sea al contrario, que la gente abrace la razón, abrace el conocimiento, abrace el pensamiento. No sé si hay alguna otra pregunta, ¿sí, Antonio? A mí me gustaría más que una pregunta hacer un comentario. Antes has dicho, has citado que los pájaros nadan, las aves vuelan y los hombres, la gente piensa, ¿no? Algunas veces y en algunas ocasiones, y unos sí y otros no. Yo lo que quiero comentar es que me parece un auténtico lujo que tu vocación por difundir la ciencia haga más fácil, como decías antes, haga de palanca para que gente que quizás sin eso no se molestaría en pensar, lo intente. Y por eso creo que hay que darte las gracias. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Pues no sé si tenéis algún otro comentario, alguien que quiera hacer alguna cosa más, alguna pregunta, alguna curiosidad sobre el libro, sobre...
Ya me No lo la he leído todavía. No, sobre la elaboración del libro, sobre... Si lo hubierais leído, estaríais con mascarilla todos. Bueno, quedaros con la idea de que... ¿Perdón? Joaquín. El doctor Jordán. Joaquín. Perdón, no te había visto. ¿Es difícil escribir sin referencias? ¿Cómo? ¿Es difícil escribir sin referencias? Que si es difícil escribir sin referencias. Hay O sea, bibliografía, ¿qué hay dificultad libros. La divulgación. No hay solo 3 libros, o sea, me expreso. O sea, estamos acostumbrados. Todo A ver, sí, no las he puesto las referencias, he tomado más referencias y me he puesto los libros de texto, pero efectivamente hay más lectura obviamente. Digo, que debe ser, a mí me resulta imposible, ¿no? O sea, quiero decir, el chapó. No sé, me resulta, la verdad, No, lo que pasa es que, a ver, la manera de escribir esto es realmente requiere una internalización, una digestión tuya, es lo que decía antes, ¿no? Que tienes que entender algo, que lo tienes que digerir y que luego lo tienes que devolver más fácil. Entonces al final, pues es si el libro viene de una labor de muchos años de enseñar la inmunología, de encontrarme con los problemas que supone enseñar esta materia, a los alumnos se les atraganta por todos los lados. He seguido incluso cursos de otras universidades, incluso extranjeras, a ver cómo enseñan la inmunología, que, en fin, a ver si yo es que no lo estoy haciendo yo bien, ¿no? Y todos empiezan diciendo lo mismo: esto es muy difícil, es complicado, al principio si no lo entendéis no lo cejéis. Entonces al final la idea del libro ha sido esa internalización de darle y machacar a la inmunología, a ver cómo lo aprendo, pero también cómo la enseño. Y ya al final te sale la historia casi de corrido, o sea, te sale una historia de corrido. O sea, ¿qué pasa? Voy a contar lo que pasa. Lo que yo he podido colegir, si quieres, de lo que va pasando en la historia, desde que una bacteria te invade, centras la bacteria y ¿qué pasa? Más que entrar a decir, bueno, es que están en las células, están los linfocitos, están los macrófagos, están los no sé qué. No, vamos a ver qué pasa. O sea, entras en una habitación y ahí está fulanito, menganita, no sé qué, el uno es el... ¿no? Y vas contando, pues este me lo encuentro, pues este hace no sé cuántos, el otro hace no sé qué, este es director de cine, el otro... Bueno, lo mismo. Entra la bacteria o entra el virus, que no es lo mismo que entre una bacteria que entre un virus, se va a encontrar con distintas cosas, con distintos mecanismos, cómo se lo cuentan las células entre sí, cómo ponen en marcha esos mecanismos, y esa es la idea. Entonces, las referencias ha sido el trabajo anterior. Y desde luego, tienes razón, no me he puesto a poner toda la lista de referencias que han servido para ir yo aprendiendo todo lo que ahora intento contar, ¿no? De manera, la parte básica, o sea, esto solamente es la parte básica, no hablamos de las alergias, de las enfermedades autoinmunitarias, de muchas cosas que habrían hecho el libro larguísimo, y que bueno, esto el que quiera, que se interese, pues el libro serviría de un primer pues impulso para esto, y después estarías armado mejor para poder abordar otras cosas, ¿no? Próximo. Natural Killer. El próximo. Sí, el próximo. Y una cosa que ahora que a raíz de lo que dice, no tiene vinculación con nadie del hospital, quiero decir, ¿hay inmunólogo en el hospital con que haya hablado sobre esto? No he tenido ningún... Sí que hay gente que efectivamente está en reumatología o tal, pero no tengo ninguna vinculación con ninguno del hospital a nivel de investigación, porque también hemos hecho investigación en inmunología y ni de... No, esto ha sido una cuestión de primero en medicina y luego en farmacia y ahora también en biotecnología. También estamos involucrados en eso. No hay inmunólogos como tal. No hay un servicio de inmunología en el hospital que yo sepa. En otros hospitales de otros países sí hay un servicio de inmunología y hay inmunólogos, o sea, especialidad de inmunología, pero en España yo creo que no. No sé si la habrá. ¿Hay área de conocimiento en inmunología? Sí la hay. En las universidades, pero en los hospitales como área, como servicio de inmunología, no. Hay servicio de medicina interna, de cardiología, de dermatología, pero no de inmunología, que es quizá una deficiencia. Tenemos un inmunólogo en el sótano, Jesús Untañón, sí. Creo que es el único que hay. Ya está. Jorge, si me permites. Sí. Si me permitís, nada, un momento. Joaquín, es que divulgar es muy, muy difícil. Lo fácil que divulgar... ¿Está encendido? Sí.
No, si yo divulgo. Que divulgar es muy difícil. Y ahí a todo el mundo le cuento mi historia. Pero sí, yo he estado... Me ha sorprendido de Jorge. Y yo he estado en tus clases. Porque Jorge, yo leo los Nietzsche, o sea, y siempre una frase, y me he puesto a leer, y yo no sé si solamente hay una palabra en inglés que acaba en X, que es la única cita, no sé si es alguna rata, si se te ha escapado. ¿No será sex? No, sex No, de eso no hablo. Pero que me ha sorprendido porque hay tanta información en una frase que yo como docente diría, ¿dónde la busco? ¿Dónde la busco? ¿No? O sea, me ha sorprendido. Entonces digo, debe ser difícil para un científico como él al final borrar las citas, o sea, darle a él y borrar. Sí. O sea, porque esto bueno, yo no sé si ha sido fácil o difícil. La versión 7 llevaría las citas. Sí, no sé si ha sido fácil o difícil, es lo que el proceso que te he contado, ¿no? Es lo que te he contado. Claro, es que por eso decía que es que divulgar es muy difícil, porque traducir lo que nosotros ya hemos interiorizado con una terminología y con unas citas que hacen que sustentes todo lo que estás explicando, eso para nosotros es fácil. Lo difícil es explicárselo a una persona sin que tenga acceso a esa información. Como decía Paco, ahora Jorge, lo tenía yo aquí escrito desde hace un tiempo, esto que hace Jorge no se lo ha pedido nadie, lo hace porque quiere, lo hace por puro altruismo, ¿no? Y en parte muchos de los divulgadores que están funcionando desde hace muchos años se basan en esto. Ahora, que decíais al principio, parece que se va a empezar a valorar. Yo creo que ninguno de los que hemos empezado en la divulgación lo hacemos porque esto se nos valore. Lo hacemos porque sabemos que vale para algo, y vale para lo que resumía López Goñi, que la cito muchas veces a Nacho López Goñi, que no sé si lo conocéis, de la Universidad de Navarra, que ha salido en los medios de comunicación muchísimo, que dice: la ciencia que no se cuenta, no cuenta. Entonces no solo estamos para contar y explicar las cosas, sino para que la gente entienda la importancia de la ciencia, la importancia de que todo lo que hacemos en ciencia al final de alguna manera nos afecta. Y ya por último, que decías lo de la limpieza, mi padre que estudió el virus del SIDA allá por los años 90 hablaba de la vitamina M, que era fundamental para el desarrollo del sistema inmunitario, la vitamina M. Tenemos fármacos, Pues no sé si queréis decir alguna cosilla más. El término divulgador me parece detestable, sinceramente, me parece un término vulgar. Yo creo que habría usado un término, lo que hacemos en divulgación, pues yo pienso que no sé, me parece que el término no me gusta. Filológicamente hablando me refiero. Sí. Tendrías inventarías otra palabra distinta. No divulgar, sino comunicar. Bueno, en inglés es más science spreading. Lo que tienes, pues yo creo que Science spreading. Que en inglés es más como difundir la ciencia. Como difundir. Sembrarla. No, pero difundidor queda como mal también. Divulgador. Al final estamos atrapados en el primero que emplea una palabra y ya coge la palabra cuaja y ya no la cambias. Yo creo que docente te quedaría mejor. ¿Cómo? Docente, porque divulga el que publica en Nature, pero docente es el que escribe un buen libro. Docente. Docente se llama bueno. Ahí la diferencia sería difundir la ciencia es una cosa, divulgar incluye el acercar a la sociedad. Tú escribes muy interesante o algo y estás divulgando pero lo que él hace es enseñar. Claro. Sí. Por eso normalmente se habla de divulgación y cultura científica. Divulgación y cultura científica. Entonces sería un poco la acción y el fin, que sería difundir esa cultura científica. Que es lo que hace Jorge con ello. Bueno, en cualquier caso, yo tengo que decir que para mí el hacer esta actividad, pues evidentemente la hago porque me gusta, disfruto un montón. Cuando lo escribo, tengo que confesar, lo confieso aquí, también cuando me vuelvo a leer yo. O sea, me vuelvo a leer y digo, oye, esto lo explico bien, ¿eh? Esto está bien escrito. O no, y digo, esto tiene que dar una vuelta, ¿no? En el fondo, la cuestión es que tenemos que encontrar pues, la manera de disfrutar, ¿no? O sea, en lo que haces. Si encima es útil o piensas que puede ser útil, y eso también es una idea que te hace disfrutar con lo que haces, y pues fantástico. Entonces, la idea es para vosotros lo mismo, que disfrutéis leyendo el libro, si lo queréis empezar a leer. A lo mejor leéis la primera parte del glosario y dices, esto no es para mí. Pues no está, no es para ti, no pasa nada.
no pasa absolutamente nada. Tienes que disfrutarlo. Tienes que disfrutarlo. Ahora, sí que es verdad que a veces el disfrute viene cuando ya te has metido un poco, ¿no? O sea, si de entrada no inviertes un poco en aprender, en hacer algo, pues te lo pierdes. Y a lo mejor la idea es, o encuentras luego a alguien y digo, oye, qué bonito esto, ¿cómo? Pues me lo he perdido. Pues claro, a veces hay que hacer un poquito de esfuerzo para luego poder disfrutar, ¿no? Y eso también pasa con la ciencia, desgraciadamente con la ciencia pasa mucho. Así que, bueno, pues esto es lo que quiero contar. Sí, Juan, a ver si puede. Yo recuerdo cuando conocí a Jorge, estamos en la facultad. Toma, coge el micrófono, por favor, si no se te escucha. Gracias. Recuerdo cuando nos conocimos, estábamos en la facultad, uno en humanidades y vosotros en medicina. Y fue curioso porque el primer encuentro que tuvimos se presentó un día Jorge ahí como director de departamento que yo era y como catedrático y tal. Y me surgió la idea de que quería hacer humanidades y quería doctorarse en humanidades. Me llamó la atención de que un tío que estuvo catedrático ya, pues la verdad que todo de ti, que tenía lo que estaba en el libro de dicho algo, ¿no? No has hecho algo al respecto de su... Ir a las clases de física. De su capacidad y de su afición y de su hambre de saber. Y eso es fundamental. Entonces, claro, resulta que lo que nos va ofreciendo en gotas de su cada uno de esos libros, que los tengo prácticamente todos, pues es una especie de saber asimilado que nos sirve un poco para nosotros, que somos analfabetos en este aspecto, porque realmente el mundo parece que es un coto cerrado, el mundo científico, pues para ir digiriéndolo poco a poco y entrando en él. Y la verdad es que es apasionante las reuniones que tenemos aquí los sábados, como el amigo José Ángel y como él se va a tener que comer muchas veces seguramente en algunos aspectos y yo intervengo lo que puedo, lo que me dejan, pero la verdad es muy interesante ver esas reuniones, como realmente el espíritu científico, el espíritu humanista, el espíritu ateo, el espíritu cristiano, el espíritu tal, de alguna forma se enfrentan. Yo creo que eso es una forma de enriquecer. Y es un ejemplo para aquellos investigadores que se centran simplemente en una cosa. Para eso es un empobrecimiento absoluto. Y resulta que la ciencia actual nos lleva a ese punto de estudiar una cosa concreta. Yo creo que es un ejemplo como el de estos divulgadores, que repito, y si la palabra me parece nefasta, pues creo que es ejemplar porque nos sirve todo para ayudarnos a movernos en el ámbito que nos interesa. Así que nada, pues yo simplemente eso decir. Muy bien. Pues, muchísimas gracias, Juan. Yo también me acuerdo del día que nos conocimos. No se me ha olvidado. También me acuerdo perfectamente. ¿Y dónde fue y todo? En el edificio de Humanidades de antes, que inicialmente estuvo en la Facultad de Medicina, y efectivamente fue el inicio de una gran amistad, como se suele decir en la película Casa Blanca, que acaba así, ¿no? Y bueno, pues la verdad que voy a decir lo que has comentado, que tienes razón, por supuesto, que abundamos en lo mismo, ¿no? Y con respecto a mí, a esa ansia de saber, pues hombre, lo que me gustaría es que al final no tuve tiempo para hacer ningún doctorado de nada, ya lo sabes, en fin, me metí en otras cosas y ya a veces quiero comer algo que luego no me lo puedo tragar, o sea, si quiero morder demasiado y luego no tengo capacidad de tragarlo, ¿no? Pero bueno, eso no es lo importante es querer poco más, y si no puedo contar todo, pues un poquito menos. Y a mí lo que me gustaría, además de divulgar, lo que sí que me gustaría transmitir, efectivamente, es las ganas de querer saber más. Que la gente quisiera no ya aprender algo, sino querer saber más. Que fuera algo como parte de su vida, como decía antes, parte de ser humano. Porque el ser humano lo que debería hacer es pensar, conocer y aparte apreciar lo que la humanidad ha conseguido, porque es que es increíble que estemos viviendo en una época que yo creo que es prácticamente hace muy poquitos años que podemos decir que tenemos una historia desde el inicio del universo hasta nosotros. O sea, a lo mejor hace 200 años no había un ser humano que tuviera ninguna historia completa o más o menos completa desde dónde hemos salido en el universo y de dónde estamos. No se conocía la evolución de las especies. En el año 1859 la publicó Darwin. Sin esa teoría, que ya no es una teoría hoy, es imposible sacar la narrativa de lo que ha pasado. Entonces, hemos sido capaces, en tanto que humanidad, de conseguir un conocimiento
que nos explica muchísimas cosas de nuestra propia historia, de cómo hemos llegado hasta aquí, y me parece una verdadera pena que la mayoría de la humanidad no pueda acceder a ese esfuerzo, que es un esfuerzo colectivo, que nos explica muchísimas cosas, ¿no? Y eso también es parte de lo que me motiva a escribir y a contar. Bueno, no quiero alargarme más, no sé si... ¿Todavía una pregunta más por ahí? Bueno, yo, gracias a los dos, a ti también, Alberto, por ese comunicar que la gente, se interese más por vuestra materia. ¿Por qué? Yo creo un poco que la génesis un poco de que la gente a veces no se interese es porque nadie se la ha hecho atractiva ni le ha estimulado para realmente que se interese. Yo os pongo un ejemplo. A mí me tocó un profesor en el instituto que me hizo aborrecer la filosofía. Al año siguiente me tocó otra profesora con los clásicos que me hizo enamorarme de la filosofía. ¿De qué dependía? Los clásicos son más atragantamiento. Solamente de ese docente que supo transmitir lo que además él amaba o ella amaba. Entonces, en vuestro caso, yo a usted lo he escuchado en alguna conferencia y lo mismo, para mí es una garantía de una persona muy competente, pero además que sabe divulgar. Yo creo que la comunicación es un arte para el cual se nace, pero también se aprende. Y cuando tienes un bagaje importante científico y además sabes comunicar, y entra esa generosidad de decirle al mundo, pues mirad, esto es lo que hay. Yo creo que es el mejor estímulo para que realmente la gente se pueda interesar, porque si no se establece esa barrera infranqueable entre el científico y el ciudadano. El ciudadano no accede, ¿por qué? Porque no entiende, porque nadie se le hace fácil entender. Y el ciudadano cada vez se aleja más. Y yo creo que eso es lo peor para incluso las nuevas generaciones que quieran introducirse en el mundo de la ciencia. Cuando algo no te interesa, no te acercas. Entonces, bueno, yo dejaroslo ahí y mi agradecimiento desde luego al trío, que creo que es muy bueno. Gracias. Pues muchísimas gracias por tus palabras y tu intervención, muy amable, muchas gracias. Yo estoy totalmente de acuerdo con ella. He organizado un ciclo de conferencias ahora en Albacete y la primera conferencia la dio Jorge y le dije, intenta bajar de la nube donde estáis los científicos y bajar al suelo para que os entendamos, ¿no? Y bueno, de hecho, igual que estoy grabando este evento, estoy grabando todas las conferencias y la colgué. La suya era las cebras, las moscas y la luna. ¿La dieron los resonadores? Sí, y ha tenido un exitazo impresionante, pero porque su lenguaje bajó a nuestro nivel. Y el miércoles voy yo. Y el miércoles efectivamente. El miércoles va a ir. El miércoles le dije a todos los ponentes que bajasen su nivel a un nivel entendible, porque es la única forma de que luego nos interesemos por más cosas, claro. Pero es que incluso la problemática que tenéis, que efectivamente a veces pues os encontráis sin apoyos, os encontráis sin muchas cosas, es porque la gente no conoce vuestro trabajo, que es muy sesudo, que es mucho de muchas horas sin que nadie lo reconozca. Pero es que no llega a la gente. Entonces es imposible que la gente os reconozca algo que no ha llegado a esas personas. Ese era el problema del reconocimiento, si encima no te lo reconocen. Y cuando empezó Jorge a hacer divulgación era al contrario, incluso se veía mal, ese rebajarnos al suelo. Rocío hace una obra de teatro para niños, ¿no? Tiene muchísimo éxito en niños muy pequeños. Hoy yo he estado toda la mañana en un colegio con niños de 10 años. Mañana voy a ISO y a Letour, a un CRA, a un centro rural agrupado, y a estar con 12 niños que tengo de primero a sexto. Hay que aprender a adaptarse a eso. Yo vengo agotado hoy también, con los 40 que tenía. Pero esa promoción de vocaciones, ese ir a llevar la ciencia, es lo que estamos intentando desde la Unidad de Cultura Científica, y durante esta semana tenemos más de 200 actividades que no somos nosotros tres, sino que cada vez hay más científicos y científicas que se arremangan, y ya os digo, más de 200 actividades para toda Castilla-La Mancha, en todos los centros. O sea, es un esfuerzo que por eso hay que valorarlo, porque si no,
lo hacemos muy a gusto, altruistamente, pero nos quita tiempo y ahora mismo en la ley de la ciencia, la nueva reforma, se pone como una de las obligaciones del personal docente investigador la de divulgar. Poco a poco se va incentivando que acerquemos como parte de nuestras obligaciones la ciencia a la gente. Yo creo que es obligatorio. Sí, yo la verdad es que, cuando empecé yo aquí en Albacete, que empecé a escribir en La Verdad de Albacete, que ya ha desaparecido, y luego pasé a La Tribuna, en un periódico así local de aquí de Albacete, imagínate, ¿no? Los artículos que escribía, pues era yo, un bicho raro allí que escribía cosas de ciencia, pero ha habido una explosión. O sea, yo ya llevo más de 20 años desde que empecé, bueno, ya cuando estaba en Estados Unidos ya hacía cosas también, ya había colaborado con Ángel Rodríguez de cienciaes.com, ya había hecho cosas, ¿no? Pero bueno, fue aquí cuando yo me puse así, voy a escribir un artículo cada semana. Y lo hice hasta el año 2020 por ahí, uno cada semana, llegué a los 1000 artículos. A partir de ahí ya he parado, de momento he parado, sigo haciendo mis podcasts, sigo haciendo cosas. Pero es verdad, era solo yo, o había muy poquita gente más, pero sí habrá habido una explosión. O sea, hay una explosión en España de divulgación. Que yo no sé si llega o no, porque claro, esto es ahora comparable a lo que pasa todavía y sigue pasando en Inglaterra, por ejemplo, donde hay una divulgación excelente. Lo mismo en Estados Unidos. Los anglosajones, en ese sentido, iban muy por delante, desde luego, de nosotros. Y yo creo que estos años, bueno, quiero creer que en parte por bichos raros como yo, que se ponen a escribir y que igual eso cuaja, pues al final ha habido un avance tremendo, y yo lo que espero es que ese avance tremendo efectivamente al final acabe por llegar a la gente de verdad, ¿no? Hay mucha gente intentando divulgar, algunos lo harán mejor, otros lo harán peor, pero bueno, la voluntad está ahí, y yo creo que esto tiene que servir para que, bueno, pues la sociedad cambie en realidad, que se haga, pues eso, más racional, abrace el conocimiento, abrace la ciencia, y bueno, ahí estamos. Es que yo creo que, un poco apuntando lo que decías, las semillas que están bien plantadas germinan, tardan su tiempo, y lo bien hecho es como los grandes edificios o los fuertes edificios, que hay que hacerlos con vigas sólidas, y eso conlleva un tiempo. Pero sí que es cierto que a veces es que es el ejemplo de que tú vas a un médico y empieza a contarte la historia, y es que al final muchas veces le tienes que decir, por favor, ¿me lo puede decir traducido al ciudadano? Y es el propio médico, que es el que... Entonces imaginad vosotros que todavía estáis más alejados del ciudadano. Pero yo no sé, yo es la idea que siempre he tenido. Si la ciencia se acerca a la gente, es que la ciencia es lo que vive el ciudadano, es lo que tiene en su organismo. ¿Cómo no le va a interesar? Claro. Pero si se sabe transmitir. Hombre, ya, gente de fútbol... Una vale, pregunta por ahí. Hay mucha gente que sí, pero no lo entiende. Amigas que me dicen, Yo respecto bueno, a lo que vale, comenta... y me interesan más las redes a veces y tal, pero es que yo creo que es algo muy importante, y la gente un poco que sí que reflexiona y tal, es que lo llevas en tu cuerpo, ¿cómo no te va a interesar? A mí me interesa muchísimo, porque yo que tengo amigas que son muy bien en todos los aspectos, y a mí que lo dicen no me interesa ni Pero ignorancia. pero no es una persona ignorante, ni muchísimo. Sí, Paco, querías... A lo mejor cojonera. Eso sería lo ideal, que la gente tuviese ansia viva por aprender. El problema es que tenemos ahora nuevas generaciones que en 2 minutos pierden la atención, y tendremos que divulgar en TikTok. Sí, en Twitter. Y de la gente de cierta edad, pues no todo el mundo tiene interés por aprender. Gran Hermano y el fútbol y los toros han hecho mucho daño, como los romanos, ¿no? El pan y circo. Entonces, no todo el mundo tiene ansiedad por aprender. Estoy de acuerdo con eso, es una evidencia, pero sí hay una oferta de personas que quieren poner la ciencia al alcance, y por lo menos hay una oferta de esa disponibilidad de la ciencia fácil, digámoslo así. Pues yo creo que se facilitará que alguno al final acabe por, oye, qué interesante, o caiga. Desde luego, si no existe esa oferta, es absolutamente imposible que nadie se interese. Así que hay que trabajar en esto con la esperanza de que alguno, a lo mejor un porcentaje pequeño de gente, se pueda acercar. Pero desde luego el acercamiento masivo de todos a esto, eso evidentemente no va a pasar. Parte de nuestra labor universitaria debería ser hablarles en este lenguaje a nuestros alumnos. Y hacer TikTok. Y hacerlo en TikTok, yo por ahí no voy a pasar. Bueno, hay canales de TikTok de divulgación que tienen más de 1 millón de seguidores, entonces ahora es muy difícil llegar a la gente más joven,
Pero es muy difícil para nosotros porque es un lenguaje muy diferente. No estamos, igual que a lo mejor para nosotros lo más accesible era Facebook, y nos quedamos ahí, o se quedó mucha gente ahí, esto va evolucionando y ahora los chavales, la gente joven, se mueve en TikTok. Y en TikTok ahora mismo hay divulgadores con más de 1 millón de seguidores. Estoy hablando de TikTok, estoy hablando de canales de Twitch, o sea, hay nuevas plataformas que nos quedan muy lejos porque son formatos que no entendemos. Pero eso nosotros, ahora mismo, en el último curso que hemos dado de formación para doctorandos, nosotros hacemos formación en divulgación para doctorandos. Pues había una chica de la Universidad de Castilla-La Mancha que tiene un canal en YouTube sobre divulgación en arquitectura y tenía pues más de 1.000 o 2.000 seguidores. O sea que son nuevos formatos que a lo mejor nos quedan muy lejos, pero otras generaciones vendrán. Sí, bueno, lo que pasa es que efectivamente no se puede divulgar todo en según qué formatos, ¿no? O sea, esto no lo puedo hacer en TikTok, bueno, no se me ocurre hacer una peli, ya me lo han propuesto, pero en TikTok como que es muy complicado. Entonces hay distintos niveles a los que la gente, o sea, a lo que se puede ofertar determinada divulgación, porque claro, la ciencia es muy complicada, ¿a dónde llegamos? Pues si quiero contar lo más sencillo, pues vale, voy a TikTok, pero luego, claro, si quiero ir a un poquito más de nivel, un poquito más de profundidad, pues hace falta también atraer a la gente, decir, venga, intenta hacer el esfuerzo que te va a merecer la pena, intenta leer esto que de verdad que al final lo vas a disfrutar. Y eso es un poco pues una dificultad añadida, ¿no?, a la divulgación. Y en TikTok y estas plataformas, Instagram, el problema es que son plataformas cerradas en las que no puedes enlazar, lo que decía antes, que queremos la referencia. Ahora en estas redes tú no puedes poner el enlace para profundizar. Y ahí es donde yo le veo el principal problema a estas redes, que son redes que tú das la píldora y acceder a ampliar la información no es tan sencillo como hacer clic, sino que tienes que salirte de la plataforma y buscar. Ahí está la principal dificultad. Los canales de YouTube permitían vídeos más largos. Hay Crespo, por ejemplo, Quantum Fracture, que tiene 3 millones de seguidores, ya tiene un público. Sus vídeos, el último en el que he colaborado yo, casual, el penúltimo que ha hecho que colaboré yo, en cuestión de 7 horas, 12 horas, tenía más de 500.000 reproducciones. O sea, en medio día llegas a 500.000 de personas. Pues son plataformas que yo no estoy acostumbrado, pero hay otra gente que lo hace muy bien. Pero tenemos que ir adaptando el mensaje. Este tiene un público, y si conseguimos que solo una persona de TikTok llegue a este libro, yo creo que habremos conseguido un éxito increíble. Ten en cuenta, y perdona, que las expectativas de un chaval de 16 no son las mismas que una persona de 25 o 30. Claro. Pero ese que ya tiene esa curiosidad luego se va a aplazar a las plataformas, y sí que hay muchas ahora en YouTube con conferencias muchas más largas, yo lo digo porque las escucho, y que son súper interesantes y de gente que tiene millones de seguidores, cuidado, pero que son realmente de sustancia y que te permite un tiempo para comprender, para asimilar y para decir, jolín, como me ha encantado esta persona, que me ha llegado. Entonces es un poco lo que yo comentaba. Muy bien, pues yo creo que el libro ha quedado presentado, hemos discutido bastante del tema de divulgación, la ciencia, etcétera. Pues agradeceros otra vez a todos vuestra asistencia y nada, estimularos efectivamente a leer el libro pero cualquier otro libro de ciencia, Yo lo que quiero es que leáis ciencia y que vayáis aprendiendo cada vez más, que es realmente vivir la aventura humana, ¿no? Para mí, es realmente eso de lo que se trata.